Hay un gran problema con el UCM de los últimos años. ¿Estás hablando de la sobreexposición del cine de superhéroes? O sea, sí, pero... ¿O te refieres al mal CGI? Realmente no va por ahí, yo más bien... El hecho de que la fórmula Marvel esté tan gastada que las películas ya se sientan genéricas. Ok, tal vez hay varias áreas de oportunidad en Marvel. Pero hoy te vengo a hablar de un problema del que nadie está hablando, me refiero al world building. Aunque no lo creas, este es un concepto sumamente importante y hace que algunas películas y sagas brillen, aunque la trama no esté tan buena, sí, te estoy hablando a ti, Avatar 2, y por otro lado puede perjudicar muchísimo a otras cintas. En este video te voy a hablar de qué es el world building, por qué es tan importante y cómo es que sagas como Avatar lo han usado tan bien, mientras que Marvel parece estar fallando en este punto últimamente. Comenzamos. Vamos por lo primero. ¿Qué es el world building? En términos simples, es el proceso de construir un mundo imaginario que será el escenario de una historia ficticia, desde reinos fantásticos hasta galaxias muy lejanas. La idea es que este mundo esté tan bien pensado que se sienta tan real como el nuestro. Y esto es muy importante porque un mundo bien desarrollado tiene mayor posibilidad de tener historias buenas. Por ejemplo, el escritor deberá pensar qué tipo de habitantes hay en su mundo, es decir, humanos, alienígenas, magos. Pero no solo esto, sino que también tiene que pensar qué tipo de relación tendrán unos con otros. En otras palabras, tendrá que pensar si todos se llevan bien, si hay conflicto entre algunos, clases sociales, etc. Esto nos dice que un buen world building implica desarrollar la historia de este mundo, tomando en cuenta guerras, conflictos políticos e incluso movimientos religiosos. Lo curioso es que todos estos detalles de fondo no siempre juegan un papel muy importante en la trama, pero son necesarios para desarrollar un mundo creíble en donde sucedan las historias. Aquí te van algunos ejemplos de buen world building en algunas sagas. En el universo de Game of Thrones podemos conocer la historia detallada de muchas de las grandes familias de Westeros, con todo y su árbol genealógico, escudo, lema y miembros prominentes. En El Señor de los Anillos podemos conocer a profundidad la historia de cada una de las culturas, sus costumbres religiosas e incluso Tolkien desarrolló lenguajes completos que solo existen en este mundo. En Star Wars, por su parte, además de que la religión Jedi juega un papel importante, cada uno de los planetas que vemos en la franquicia tiene su propia historia, terreno particular y habitantes, por lo que cada mundo requirió de un world building específico. Cabe aclarar que no todo el world building tiene que ver con un mundo sumamente diferente al nuestro. Cuando hablamos de world building, inmediatamente pensamos en reinos medievales, fantasía o ciencia ficción. Sin embargo, el universo cinematográfico de Marvel también tiene su propio world building. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay varios elementos en común con nuestro mundo, también hay algunas diferencias muy importantes. Por ejemplo, en el UCM durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas no solo se enfrentaron a Hitler, sino también a la organización Hydra, quien contaba con armas que derivaban de una de las gemas del infinito, lo cual hizo que Estados Unidos desarrollara con éxito el proyecto del super soldado. En este mundo entonces la gente está acostumbrada desde hace mucho tiempo a los superpoderes y a las superorganizaciones criminales. De hecho, las primeras fases de Marvel giran alrededor de estos conceptos: la batalla de S.H.I.E.L.D. contra Hydra, la influencia de las gemas del infinito en el balance de poder del universo y la creación de un grupo paramilitar conocido como los Avengers. Pero si te fijas, todo esto tiene sentido porque todo va de acuerdo con las reglas que este universo planteó. Si de repente pones Indiana Jones en una película con aliens que salen de la nada, pues quizás el resultado no sea el mismo. Recuerda, cada mundo debe serle fiel únicamente a las reglas que planteó. En este sentido, el universo extendido de DC también tenía su propio world building, y al menos en un principio, esto hacía que ambas franquicias se sintieran muy diferentes. Si te pones a pensar, el world building de Marvel y DC en el cine era muy diferente. En el universo cinematográfico de Marvel, una de las primeras exposiciones del mundo a los superhéroes vino con el Capitán América, el superpatriota de la Segunda Guerra Mundial que no solo combatía a los nazis, sino que era amigo del gobierno, te pedía que compraras bonos de guerra y finalmente sacrificó su vida de manera heroica para evitar que más gente muriera. Por otro lado, en el universo DC, este fue el primer gran acercamiento de la gente a las personas con superpoderes. Es por eso que tiene sentido que en Marvel la gente sea más comprensiva y acepte mucho más a las personas con poderes que en DC Comics. Es cierto que hubo otros personajes superpoderosos en ambos universos que aparecieron antes, pero lo hicieron de manera más clandestina o de tal manera que no tuvieron el impacto mediático que tuvieron Superman y el Capitán América. Este enfoque se conservó durante las primeras películas del universo extendido DC y esa es una de las razones por las que se sentía que este universo tenía un tono muy específico y diferente al de Marvel. Con el tiempo esto se fue perdiendo. Pero mucho ojo
Digo que un buen world building o un world building diferente a otros no es necesariamente sinónimo de buena historia, simplemente es uno de los factores a considerar. Lo que sí es que un buen world building es muy importante para las historias, no solo captura la imaginación de los espectadores y nos ayuda a sumergirnos en un mundo ficticio, sino que ayuda mucho a la construcción de los personajes. Pero, ¿qué tiene que ver la construcción de un mundo con el desarrollo de un personaje? Según la escritora Gabriela Pereira, uno puede aplicar a los personajes ficticios la teoría ecológica del psicólogo Urie Bronfenbrenner. En otras palabras, la idea es tratar a un personaje ficticio como si se tratara de una persona real. Según esta teoría, cada persona o personaje, en este caso, es influenciado por sistemas cercanos como la familia y otros más lejanos como la sociedad. Por ejemplo, la manera de pensar y de gobernar de T'Challa tiene una gran influencia de su padre. Él creció con sus valores y principios y en la primera cinta de Black Panther vemos cómo tiene que decidir cuáles valores adopta y cuáles rechaza. Esto sería su microsistema, la influencia de la familia y las personas cercanas. Por otro lado, también vive inmerso en la cultura wakandiana, una llena de tradiciones, ceremonias y rituales que también forman una parte muy importante de quien T'Challa es. Esto sería su macrosistema. Según la teoría, el macrosistema influye al nivel inferior como un efecto cascada hasta llegar al individuo. ¿Por qué? Pues porque las personas no existimos en un vacío. Gran parte de nuestra personalidad tiene que ver con factores externos. Otro ejemplo muy claro podemos verlo en los cómics del Spider-Verse, en donde distintos contextos sociales y culturales le dan distintas personalidades al Peter Parker de cada universo. En los libros, esto del world building se da a través de las descripciones que el autor da, pero en un medio audiovisual como es el cine, pues puede haber muchas maneras. Muchas películas tienen algo llamado diálogos de exposición, en donde un personaje explica de manera muy detallada cómo funcionan las reglas de este mundo. Who are the people? Projections of my subconscious. Remember, you are the dreamer, you build this world. I am the subject, my mind populates. Sin embargo, este tipo de diálogos muchas veces son evitados porque los directores los sienten forzados. Because exposition in a film is boring. Yeah, I guess I'm absorbing information, but... Afortunadamente, hay otras maneras de construir mundos en el cine. Una de ellas tiene que ver con el diseño de producción, que es en términos generales la parte que se encarga de determinar el aspecto que tendrán los escenarios de una película. Esta rama se apoya del diseñador de producción, quien colabora con el director para trasladar a la pantalla su visión. Entre sus labores está el trabajo de investigación, ya sea porque se va a realizar una cinta sobre una época en específico y se tiene que tener un conocimiento de cuáles son las telas, materiales y muebles que se utilizaban en esa época, o porque se va a crear algo completamente nuevo, como es el caso de la cinta Avatar: El Camino del Agua. ¿Cuánto tiempo crees que James Cameron lleva pensando en el mundo de Avatar? Veamos, la primera cinta se estrenó en el 2009, pero su producción comenzó a gestarse en 1994, cuando James Cameron escribió un guión de 80 páginas para la película. Lamentablemente, la tecnología de esa época no le permitía llevarla a cabo, por lo que tuvo que esperar un tiempo para poder ver su visión realizada. Pero la verdad es que el concepto es todavía mucho más viejo. En una entrevista, James Cameron reveló que él literalmente soñó con el mundo de Pandora y con los Na'vi a los 19 años, en 1973, cuando realizó este primer sketch en donde vemos una mujer de piel azul en lo que parece ser una versión beta del mundo de Pandora. Esto quiere decir que James Cameron tiene 50 años construyendo este mundo. Y realmente se nota. Personalmente no considero que la historia de Avatar sea particularmente buena, pero el mundo que James Cameron y su equipo de producción crearon es verdaderamente impresionante. Por ejemplo, su equipo de diseño de producción tuvo que investigar a pueblos indígenas de todas partes del mundo para poder desarrollar la ropa, accesorios y ciertos rituales de los Na'vi. De hecho, algo que me gusta mucho es que en pantalla podemos ver muchas diferencias entre los Omoticaya, quienes viven en el bosque, y los Metkayina, quienes viven junto al mar, como el tipo de ropa que utilizan, el tipo de herramientas. Incluso hay algunas escenas en donde te explican que cada una de las culturas tiene rasgos físicos diferentes, a pesar de pertenecer a la misma especie. Por ejemplo, los Metkayina tienen cuerpos más gruesos, los cuales se adaptan más al agua, mientras que a los Omoticaya les cuesta más trabajo nadar. Esto también podemos verlo en el desarrollo de la flora y fauna, la cual toma como inspiración plantas y animales que nosotros tenemos, pero los adapta a este mundo espacial en donde la naturaleza juega un papel religioso muy importante. Pero mi ejemplo favorito de esto tienen que ser los Tulkun, que son estas como ballenas que vimos en Avatar 2, porque incluso ellas tienen su propio world building. En la cinta nos dicen que estos animales son sumamente inteligentes, que tienen su propia cultura, poesía, música, incluso toda una historia que involucra guerras y pactos de paz. También hay una escena en donde nos hablan de la biología específica de estos animales.
Y podría parecernos que estas cosas no importan mucho porque muchas de ellas son CGI, pero la verdad es que es más complicado de lo que parece. Es cierto, el mundo de Pandora no existe y la mayoría de cosas tuvieron que ser creadas utilizando efectos visuales y de computadora. Sin embargo, sí tuvieron que crear cada pieza de vestuario y herramienta para saber cómo es que estos accesorios interactuarían con el viento, el agua y el ambiente en general. Podrá gustarnos o no la historia, pero de que está bien hecho, está bien hecho. Ahora vamos con las películas de Marvel, las cuales también se apoyan mucho en el CGI, pero son realizadas de manera más express. Lo primero que hay que decir es que las películas del UCM cada vez se apoyan más en el CGI, no solo para cosas obvias como los poderes, sino también para otras en las que podría parecer innecesario, como esta escena en la que Peter llega al Sanctum Sanctorum en la cinta No Way Home, o esta otra de Flash Thompson simulando estar en una fiesta. ¿Por qué usar CGI aquí? Muchas veces tiene que ver con cuestiones de agenda. Por ejemplo, en esta escena, el actor Tony Revolori no pudo estar en el set y en vez de posponer la grabación, decidieron grabarlo otro día y añadirlo a la fiesta digitalmente. ¿Quién que no ibas a hablar del CGI? O sea, sí, ya tengo un video completo de este tema, pero creo que vale la pena mencionar que hay mucho CGI en Marvel que no vemos y que el hecho de que tengamos películas tan seguido, pues hace que la franquicia tenga que hacer unas cosas más al aventón. Pero habiendo dicho esto, vamos a enfocarnos más en el world building que en cómo se ven las cosas. La fase 4 de Marvel nos ha presentado algunos mundos completamente nuevos como el reino de Ta Lo, el cual vimos en Shang-Chi, uno que se me hizo muy bien construido y que retoma elementos tradicionales de la cultura china. Este reino se siente real, sí se siente que hay personas viviendo ahí y que tienen un estilo de vida particular de acuerdo a su situación geográfica y cultural. Claro, básicamente están tomando China antigua y le están aderezando con criaturas mágicas, pero pues yo creo que salió bien. Otro caso de éxito reciente en world building lo podemos observar en la cinta de Wakanda Forever, ya que el director Ryan Coogler hizo un excelente trabajo desde la primera cinta construyendo este reino ficticio llamado Wakanda, uno que tiene mucha influencia de culturas africanas, pero presentadas de tal manera que se siente como una cultura futurista y de grandes avances tecnológicos, en donde la vanguardia a menudo choca con la tradición. Y es que cuando uno piensa en una sociedad futurista, uno tiende a pensar en términos occidentales, pero aquí combinaron el futuro con culturas africanas. Esto es algo que Jack Kirby hizo desde los primeros cómics en donde aparecía Wakanda, y creo que tanto Black Panther como Wakanda Forever hacen una gran adaptación de estos paneles. El ritual de entierro de T'Challa se me hizo hermoso y Wakanda Forever en verdad expande lo que la primera cinta nos mostró. Por otro lado, también siento que hubo una gran investigación para desarrollar la cultura de Talocan, la cual tiene una gran influencia maya, y esto se ve hermosamente representado en los vestuarios e incluso el soundtrack. Igual ya tengo un video completo de esto, te lo dejo por aquí, pero aquí es donde comienzan las fallas. A pesar de que la investigación que el equipo de Wakanda Forever realizó para desarrollar el concepto de Talocan fue muy buena, cuando nos presentan el reino en sí hay algo que no cuadra, como que no se siente real o que verdaderamente estas personas habitan ahí. Y creo que la razón tiene que ver con temas de presupuesto, ya que tal vez no hubo el suficiente como para que nos presentaran toda una nación subterránea y la nación en sí se siente algo pequeña. Por otro lado, en la cinta Aquaman creo que vimos un mucho mejor resultado, y es que ni siquiera me quedó claro si los habitantes de Talocan pueden hablar normalmente bajo el agua, o solo Namor, o solo en ciertas circunstancias específicas, o si regularmente se comunican con señas. Otro caso en donde creo que el resultado fue mixto está en la cinta Doctor Strange Multiverse of Madness, en donde el guión pedía que hubiera varios universos, pero muchos de ellos solo fueron presentados rápidamente y sin explicación en una sola toma. Fue como, pues aquí somos pintura, pues aquí somos animación. Y pues entiendo que no se pueden presentar a fondo varios universos, pero la cinta se llamaba el multiverso de la locura. Por otro lado, de los universos que se exploraron más a fondo, uno de ellos se limitaba básicamente al Sanctum Sanctorum y en el otro había muchas plantas por todos lados y la gente avanzaba en el rojo en vez del verde. O sea, sí, supongo que no podría ser muy diferente al universo normal, pero no sé, yo como que me quedé con ganas de ver algo más. Pero bueno, esa es mi opinión, pero tú también dime, ¿a ti te gustó la construcción de estos otros universos? Ahora vamos con los ejemplos que de plano sí me parecieron horribles. En esta escena de la película Thor Love and Thunder, vemos que Thor y compañía viajan a la ciudad Omnipotencia para pedirle a Zeus que les ayude en su lucha contra Gore, quien está eliminando a varios dioses. ¿Sentiste rara esta escena? Creo saber por qué. En esta escena vemos a dioses de todo el universo, desde dioses de culturas de la Tierra hasta algunas deidades alienígenas y a Bao, el dios de los dumplings, todos conviviendo en la misma escenografía con motivos griegos y bajo el mando de Zeus, quien tiene una manera de actuar pues bastante graciosa. En sí, toda esta escena pretende ser una comedia porque ese es el enfoque de la cinta. Y eso está bien, pero se siente raro porque no parece cuadrar con el resto del UCM. No me refiero a que no haya comedia en el UCM, sí hay y mucha. Sin embargo, ¿te imaginas a otras deidades
dioses como Odín o Bast conviviendo lado a lado con Bao, el dios de los dumplings? El problema que yo siento aquí es que Love and Thunder funciona como película independiente, pero yo creo que el world building de esta cinta choca con el world building del UCM en general. Y es precisamente este choque de enfoques el que, a mi parecer, hace que la escena se sienta rara. Pero el caso más horrible de world building del UCM sin duda lo vemos en la cinta Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ya que gran parte de la cinta se lleva a cabo en el reino cuántico, el cual nos es presentado como este lugar con algunos personajes gelatinosos, otros que parecen hongos bípedos, hay una gran variedad de personajes que parecen ser alienígenas, pero también hay humanoides, algunos en tribus, otros en grandes ciudades tecnológicas, todos interactuando entre sí, pero realmente no tiene mucho sentido. Parece que simplemente vieron las cintas de Star Wars e intentaron emular lo que pasaba ahí. Nada de lo que vi ahí me pareció que tuviera sentido. Me parece más bien como un montón de conceptos aleatorios que juntaron para darle al reino cuántico un aire exótico, pero no, güey, o sea, no. A todo esto obviamente no le ayudó el hecho de que toda la cinta se sintiera como una gran pantalla verde en la que Ant-Man y Cassie Lang corrían en un set muy pequeño. Se ve incómodo y te saca de la película porque simplemente sientes que algo no cuadra. Todos estos problemas ya se están empezando a notar en el UCM. De hecho, en esta entrevista para Vanity Fair, Tessa Thompson incluso le dice a Taika Waititi que se usaron menos alambres en Love and Thunder de los que regularmente se usan en estas películas para simular las escenas de vuelo, por lo que el resultado se ve pues más cutre, porque solo vemos a Natalie Portman o a Chris Hemsworth simulando que saltan para volar, lo cual nos habla de que el UCM ya está recortando costos que no debería de recortar, tal vez por cuestiones de presupuesto, pero probablemente tenga que ver más con el tiempo. Y es que sí, desarrollar un mundo nuevo como el reino cuántico o como Talocan requiere investigación, requiere tiempo y ese es un lujo que el UCM no se puede dar últimamente. Sin embargo, siento que es muy importante si es que quieren seguir siendo exitosos. De hecho, el mismísimo J.R.R. Tolkien escribió en 1939 un ensayo titulado On Fairy Stories, que habla precisamente acerca de la importancia del world building, solo que él lo llamaba desarrollo de mundos secundarios. Para él, este desarrollo de mundos era sumamente importante y lo veía como un género narrativo llamado mitopoeia, que es cuando un autor desarrolla toda una serie de conceptos religiosos, sucesos históricos y culturales con la intención de crear una mitología artificial, y un buen autor, para Tolkien, era aquel que era capaz de crear un mundo secundario completamente creíble. En sus palabras, dentro de él, refiriéndose a los mundos secundarios, lo que el autor te cuente es verdad. Estás de acuerdo con las leyes de ese mundo y por eso lo crees mientras estés en él. En el momento en el que la incredulidad surge, el arte ha fallado. Pero me encantaría que tú me dijeras en los comentarios cuáles mundos de Marvel o de otras franquicias sí te han gustado y cuáles no. También te platico que en este canal nos tomamos la cultura geek muy en serio, por lo que te invito a suscribirte si es que aún no lo has hecho. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.